Primera charla está con el doctor Nelson Yesid Aguilar, que nos visita de Bucaramanga, y vamos a hablar de actualización en diabetes gestacional. Doctor Nelson Yesid, ampliamente conocido en el mundo académico y de las sociedades científicas. Doctor Nelson, muchas gracias por estar con nosotros en Barranquilla, el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias, doctor Gómez. Bueno, primero que todo agradecer al doctor Jaisman Pineda, presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia del Atlántico, por su realmente magnífico trabajo durante creo que un año que lleva al frente de la asociación. Las actividades propuestas y cómo se va desempeñando creo que está bastante bien. Y en segundo lugar, pues a todo el comité organizador, a ustedes por estar aquí. Es realmente un honor poder compartir con ustedes sobre este tema. Esa es Margarita María, mi hija, 6 años y medio. Creemos que tuvo una diabetes gestacional mi esposa, que la conocerán más adelante quienes no la conocen. Es hija de 2 padres diabéticos. Ella tuvo hipoglicemia, no se le ha diagnosticado diabetes, se cuida, en fin. Margarita durante el embarazo creció siempre por encima de percentil 90, líquido amniótico en percentil 93, 94, nació, hizo hipoglicemia, es una diabetes gestacional. Le hicimos 3 curvas de glucosa, le hicimos glucometría, nos faltó hacerle control continuo de glucosa, pero estamos convencidos, pero no pudimos diagnosticarla a pesar de tener la inquietud acerca del tema de una forma bastante arraigada. Para hacer esta es lo que es la diabetes en este momento en el mundo. Esta es publicación del Atlas de Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, que se publicó hace un mes. Ustedes lo pueden descargar de forma gratuita desde la página de la Federación, y en la cual nos enfrentamos a un tema de que alrededor de 590 millones de personas a nivel del mundo están sufriendo en este momento de diabetes, y la proyección es que para el año 2050 sean alrededor de 860 millones, o sea, realmente la diabetes es un problema importantísimo, y esto es la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero entre más progresen las diabetes 1 y 2, mayor posibilidad vamos a tener nosotros de pacientes diabéticas embarazadas. Con respecto a la definición, es cualquier intolerancia de carbohidratos que se diagnostica o se desarrolla durante el embarazo, y podemos encontrar, digamos, dentro de la clasificación de la diabetes y embarazo, la diabetes pregestacional, perdónenme, que se me fue, la diabetes pregestacional o manifiesta, en la cual entran la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo MODI, que es la diabetes del adulto joven monogénica, y la que llamamos diabetes gestacional propiamente dicha. Y en esta diabetes gestacional propiamente dicha podemos identificar, digamos, como una subclasificación. La tipo A1, que es la que cuando estamos haciendo el seguimiento está adecuadamente controlada con dieta y sin medicación. La tipo A2, que es la que generalmente requiere de medicación para lograr su control, y entra dentro del escenario de las definiciones la diabetes gestacional temprano, que es aquella que se detecta y hace manifestaciones aparentes antes de la ventana de diagnóstico convencional, que son las 24 semanas. Esta era la diapositiva que tenía vigente hasta hace 2 semanas, cuando publican el Atlas de Diabetes y Embarazo. Estas son más o menos las incidencias que se van dando. Estas eran las que estaban en el 2017 con respecto a cada uno de los continentes, la incidencia de diabetes gestacional. Nosotros en Sudamérica estábamos en el 2017 en alrededor del 11.2, en el 2021 alrededor del 13.7, pero sale la publicación del Atlas y ya nos pone en un contexto que hay una prevalencia global de alrededor del 19.7% de las pacientes, o sea, de las embarazadas, una de casi cada 5 tienen o van a hacer diabetes gestacional, debido a toda la epidemiología que se está dando con respecto a los factores de riesgo. O sea que tenemos 23 millones de nacimientos de hijos de madre diabética a nivel global, y en Sudamérica estamos con una tasa de alrededor del 16%. Uno de los elementos que también colocan acá es que a medida que va aumentando la edad, también se va haciendo mayor la incidencia de la diabetes,
vemos cuando es entre los 20 y los 24, 11.4, pero podemos llegar entre los 45 y los 49 años hasta el 49% de las mujeres embarazadas que tienen estos problemas. Con respecto de otro elemento importante a considerar en lo que es la diabetes durante el embarazo, esta es la estadística del 2015 también del Atlas de Diabetes de la Federación Internacional. En ese año manifiestan que el 85% de los casos es diabetes gestacional propiamente dicha. De ellas, del 15% restante de diabetes pregestacional, la mitad se diagnostica antes del embarazo y la otra mitad ya durante el embarazo. Pero el cambio que se va dando importante es que ya para el 2021 no es el 85%, sino el 80.3%, y ya para el 2024 estamos hablando de que el 79% de las pacientes son diabéticas gestacionales propiamente dichas, y hay diabetes gestacionales, y hay un 21% de pacientes que son diabéticas pregestacionales. Entonces tenemos, creo que ayer hubo una conferencia sobre diabetes pregestacional, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto es importantísimo, la mitad de esas pacientes se diagnostican con la paciente ya embarazada, o sea, no sabíamos que la paciente era diabética, y eso es lo que recalco de esta diapositiva. Los factores de riesgo, voy a pasar un momentico por alto de este tema, para retomar la misma diapositiva un poco más adelante. Y dentro de la fisiopatología, pues nosotros debemos tener en cuenta que hay diabetes tipo 1 y diabetes tipo MODY, que están caracterizadas básicamente por la deficiencia en la producción de insulina, y la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, que típicamente hemos dicho que está caracterizado por aumento de resistencia a la insulina. Y eso es lo que pasa, los cambios fisiológicos. Siempre hemos dicho, no, es que hay aumento de las hormonas contrarreguladoras, y esto va a producir un aumento de la resistencia a la insulina alrededor del 50%, y esto va a producir un aumento de la insulina endógena en el 30% que se necesita para el crecimiento fetal y todo el metabolismo a nivel placentario. Finalmente también se da dentro de esos cambios un aumento de secreción de insulina de 2 a 3 veces con los niveles basales, y estas son las curvas que nosotros podemos identificar. Entonces, en la paciente embarazada que está en azul, vemos que los niveles de glucosa postprandiales son más altos que la que no está embarazada, y además vemos que los niveles de insulina también son más altos que la no embarazada, que es la que está en rojo. Y esto es más o menos la curva normal. Entonces es una paciente que mantiene un rango de normalidad de la glucosa, hay una ligera disminución de los niveles al inicio o en el finalizando el primer trimestre, y hay un aumento progresivo tanto de la producción de insulina como de la resistencia a la insulina, pero que a través de los mecanismos compensadores, pues la paciente se mantiene bien. Y básicamente el mecanismo por el cual se aumenta la resistencia a la insulina es porque hay una situación a nivel de receptor en la cual se disminuye la fosforilación del receptor de la insulina, que va a inducir que haya menos receptores GLUT4, que son los encargados de meter la glucosa a la célula. Pero aquí esta es una de los cambios que nosotros tenemos desde el punto de vista de fisiopatología, y no es una sola diabetes gestacional. Resulta que ya se han identificado algunos fenotipos o 3 fenotipos, en especial lo que tiene que ver con la relación de producción de insulina, resistencia a la insulina y el momento de aparición. Entonces, el primer fenotipo es la paciente que tiene una diabetes gestacional tardía, pero predomina la resistencia a la insulina. De estas, más o menos son el 50 al 60% de las diabéticas gestacionales, y tiene, digamos, es la que está relacionada con mayor cantidad de complicaciones. Y esto es lo que nosotros observamos. Entonces, veíamos esta punteada es lo normal, ¿cierto? Y esto es lo que pasa con la diabética tardía. Entonces, ya hacia el final del embarazo, después de las 24 semanas, aumentan los niveles de glucosa, porque ha habido, primero, un aumento de la resistencia que es fisiológica, pero la paciente ya viene con una deficiencia, en los niveles de insulina, que no logran compensar los niveles que se traían previamente. El subtipo 2, en el cual, aquí estaba con el de tipo de resistencia a la insulina, que es el 50-60%, y este es el tipo 2, el fenotipo 2, en el cual es por la deficiencia de insulina, en la cual clasificamos más o menos el 15 al 30%.
Entonces, es el efecto contrario. Entonces, aquí no vemos que haya una disminución real de los niveles de insulina, sino que se ve más pronunciado el aumento de la resistencia. Y el tercer fenotipo es el de la diabetes gestacional temprana, en la cual, desde ya posiblemente en el primer trimestre, nosotros empezamos a ver que puede haber, digamos que ambas situaciones. Vemos los niveles de glucosa normales, estos en azul son los niveles de secreción de insulina y aquí está el nivel de resistencia a la insulina. Entonces, esta paciente hace un aumento de resistencia tempranamente, pero también puede haber en determinado momento no incremento adecuado de esos niveles de insulina. Los cambios y los efectos que nosotros vamos a tener, básicamente con efectos fetales y maternos debido o al exceso en la resistencia o a la insuficiencia en la producción de insulina, y entonces vamos a tener fetos que van a estar susceptibles cuando tenemos una diabetes pregestacional y una diabetes gestacional temprana, aquellas muy tempranas, con aumento de las malformaciones y la pérdida gestacional, y ya desde el punto de vista más tardío ya puede presentar hiperglicemia e hiperinsulinemia, que va a llevar a consecuencias a corto plazo como la macrosomía y los trastornos metabólicos postnatales. Y a largo plazo, estos hijos de madre diabética no controladas van a tener mayor cantidad de diabetes tipo 2, mayor obesidad y mayor enfermedad cardiovascular. Y estos efectos también en la paciente hacen, debido a los cambios fisiopatológicos también que hay con la interrelación con los marcadores angiogénicos y con todo el proceso de señales angiogénicas, estas pacientes tienen un mayor prevalencia de incidencia, mayor incidencia de incidencia, y a largo plazo son pacientes que son más susceptibles de tener una diabetes gestacional. Esto es lo que puede suceder dependiendo del momento en el cual se va presentando la hiperglicemia. Entonces, si nosotros tenemos que puede haber un efecto previo, entonces incluso antes de la ovulación, con alteración de los gametos, en el proceso de implantación, la organogénesis, podemos tener alteraciones que llevan a la pérdida del embarazo, que pueden producir alteración en la organogénesis, y esto va a producir posteriormente alteraciones desde el punto de vista morfológico, pero también podemos ver que a lo largo del desarrollo del embarazo se va a ver una alteración del desarrollo placentario con disfunción posterior, y esto va a repercutir en los riesgos de alteración del crecimiento del feto. A la final, si nosotros tenemos alterado en el primer trimestre, dependiendo de las semanas, si tenemos niveles que no son normales de glucosa y correlacionado con los niveles de hemoglobina glicosilada, aquellas pacientes que tienen más de 10% de hemoglobina glicosilada, entonces más o menos una de cada 15 o 16 presenta una malformación. Entonces, dependiendo del momento, puede haber alteraciones del sistema nervioso, del corazón, que son las dos más frecuentes, puede haber alteraciones pancreáticas, renales, musculoesqueléticas, y finalmente ya con el efecto de la hiperglicemia, en segundo trimestre y tercer trimestre, pues va a haber alteración del desarrollo del tejido adiposo y las complicaciones. Esta es la diapositiva con que presentaba este tema, que también es un tema supremamente importante en términos de lo que nosotros como ginecobstetras debemos procurar al tener una paciente diabética, tanto pregestacional como gestacional. Entonces aquí está doña Luzmila, mi suegra, la doctora Carol Rueda, que es mi esposa, y Margarita, que es mía. Entonces, el riesgo y la preocupación es que nosotros debemos intervenir de una forma adecuada para tratar de evitar que esos marcadores y esos efectos a largo plazo vayan pasando de generación en generación. Y aquí podemos hablar de dos efectos, uno transgeneracional y uno multigeneracional, en el cual en el transgeneracional se requiere que la transmisión venga dada porque haya un efecto, una alteración heredada pues en el DNA, que ya venga codificado entre las células germinales del individuo que se está formando. O la multigeneracional, y es que se requiere la exposición de varias generaciones a un factor ambiental que puede generar cambios definitivos en el epigenoma, y ahí hay identificados ya una gran cantidad de genes que pueden ser modificados dentro del DNA, de tal forma que nosotros debemos intervenir, y una de las estrategias es hacer diagnósticos tempranos y manejos adecuados para lograr cortar esa cadena que va desde una diabetes gestacional
una programación in útero, un desarrollo temprano, luego los cambios que puede haber en la adolescencia, en la época adulta temprana, con mayor aparición de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, obesidad, y aquellas mujeres jóvenes adultas que tienen con esta programación, pues obviamente pasar a también ser susceptibles de tener diabetes gestacional, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Similar a lo que sucede, por ejemplo, con preeclampsia con trastornos cardiovasculares, restricción de crecimiento intrauterino con alteraciones a nivel de la programación del feto. Y entonces, volviendo nuevamente a los factores de riesgo, entonces hay factores de riesgo de ellos que podemos nosotros controlar, y ahí hay otros que no podemos controlar. Definitivamente, la tendencia a nivel global es que los embarazos son cada vez más tardíos. La raza no la podemos definir, modificar, probablemente la multiparidad y obesidad sí sean susceptibles, la historia familiar de diabetes tipo 2 o la historia personal de enfermedades como la diabetes gestacional y aquellas que tienen resistencia a la insulina como el síndrome de ovario poliquístico deberían intervenirse pregestacionalmente para lograr el mejor estado metabólico. Resultados perinatales adversos, algunas condiciones de alto riesgo que se asocian más con diabetes como el embarazo múltiple y los estilos de vida no saludables como el tabaquismo y el sedentarismo. Se ha visto también que fetos de sexo más femenino tienen mamás que más frecuentemente hacen diabetes gestacional. Y entonces, con respecto a esto, aquí es uno de los, digamos, de los cambios o de las intervenciones que han venido cogiendo más fuerza, y es cuáles son las estrategias que nosotros, habiendo identificado factores de riesgo, debemos implementar o podríamos implementar para disminuir la aparición de la diabetes. Y el primero, y el que tal vez más evidencia está recogiendo en este momento con respecto al control metabólico, a lograr que pacientes que tienen ya previamente resistencia a la insulina llegan en mejores condiciones al embarazo, y una vez que están embarazadas mantienen mejor perfil glicémico, es el mioinositol. Entonces, el mioinositol actúa como segundo mensajero a nivel celular y favorece la fosforilación a nivel del receptor, y esto favorece que también haya aumento de los receptores, del receptor de la insulina, y eso favorece que haya más GLUT2 a nivel celular y se favorezca la absorción. Y entonces ya hay diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis que nos muestran esos efectos. Hay mejores niveles de glicemia en ayunas, mejores niveles de resistencia a la insulina medido por el índice OMA, por la reacción OMA, y en conclusión se ve que estas pacientes llegan en unas mejores condiciones o tienen unas mejores condiciones, por ejemplo, para procesos de reproducción asistida, para inducción de ovulación, y también mejores resultados desde el punto de vista de lograr gestación. Esto con respecto a lo que es el mioinositol en una paciente no embarazada, pero cuando ya empezamos a ver los resultados en la prevención de las complicaciones de la diabetes. Entonces, por ejemplo, esta revisión sistemática y metaanálisis del 2023 nos dice que ahí se encuentra disminución de alrededor del 46% en el desarrollo de diabetes gestacional, disminución de alrededor del 70% en parto pretérmino, y aquí se me pasó una, que es alrededor del 69% de trastornos hipertensivos en aquellas pacientes obesas que reciben, o que con síndrome de ovario poliquístico, que reciben el mioinositol desde el periodo preconcepcional. Este otro, en el cual también no es una revisión sistemática, sino es una revisión narrativa, en la cual relacionan los trabajos que se han hecho y muestran cómo aquí es comparado no darlo contra darlo, digamos que mejora en alrededor del 140% la aparición de diabetes gestacional. Aquí es al revés, comparando esta es mioinositol versus control, y aquí está por debajo del 1 porque están comparando los controles contra el mioinositol. Por eso cambia del 0 al 1, no utilizan el mismo
la misma comparación o cuando se hace el cálculo de los riesgos, no están en el mismo orden, sino están inversos. Entonces, por eso aquí es mayor de 1 y por eso aquí es menor que 1. Pero todos están mostrando a favor de que estas pacientes tienen mejor resultado desde el punto de vista de presencia de diabetes gestacional con el uso del mioinositol. Otro trabajo también, este es un metaanálisis también, en donde comparan el uso de mioinositol con no usarlo. Entonces ven disminución en términos generales de la incidencia de diabetes, la disminución de la glicemia en ayunas o precarga a la hora y a las 2 horas, así como también la presencia de trastornos hipertensivos y de parto pretérmino. Entonces esta es una de las intervenciones que realmente parece que sí está recogiendo cada vez más evidencia con respecto a la prevención. Lo otro es el uso de la metformina, que también ha mostrado en esas pacientes con resistencia a la insulina y en pacientes diabéticas pregestacionales, muestran mejores resultados. Y otro de los elementos que pudiéramos también identificar como que pudieran estar interviniendo y cada vez hay algo más de evidencia es el uso de la suplementación con vitamina D para la disminución de la presencia de diabetes gestacional en aquellas pacientes que tienen deficiencia. Y cuando se hacen los análisis poblacionales, pues contamos una población que no está en unos adecuados niveles. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la diabetes gestacional? Y ahí, este es, digamos, todos los parámetros que se tienen actualmente, pero en el escenario mundial están dos grupos grandes, uno, el que usa la curva, el test de Sullivan y luego la curva con 100 gramos, y el otro en el cual están los criterios propuestos por la Asociación Internacional de Grupos de Estudios de Diabetes, que son los que han adoptado FIGO, la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Diabetes, y es el que nosotros usamos, que es hacer la carga de 75 gramos entre 20 y 24 semanas. Esta es la forma como debiéramos nosotros hacer un algoritmo de diagnóstico durante todo el embarazo. Si quieres, toman la última diapositiva, que en donde está todo, lo voy a ir explicando por aquí. Entonces, aunque ya se me acabó el tiempo, entonces, preconcepcionalmente nosotros debíamos hacer alguna de las pruebas que se hace convencionalmente para el diagnóstico de la diabetes. No he podido con este cosito. Que son los que propone la Asociación Americana de Diabetes para hacer el diagnóstico, o una glicemia en ayunas. Se hace un diagnóstico de diabetes con valores por encima de 126, normal por encima de 110, y aquella paciente que está entre 110 y 125 se habla de una intolerancia oral a la glucosa, o hacer una hemoglobina glicosilada que debe estar normal por debajo de 5,9 y anormal para diagnóstico de diabetes de 6,5, o una glicemia al azar que sea mayor de 200, o aquella paciente que se haga la curva de tolerancia tenga un valor a las 2 horas mayor de 200, entre 140 y 200 se hace el diagnóstico de intolerancia oral a la glucosa, y si es menor de 140 es una paciente normal. Entonces, todas las pacientes en la consulta preconcepcional, para evitar que se nos pase un diagnóstico de diabetes, debieran tener esta valoración. Pero como la realidad nuestra es que poco llegan las pacientes a la consulta preconcepcional, entonces ya tenemos que empezar a hablar de las intervenciones que se hacen en primer trimestre. La primera intervención pues lo hace el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que no lo hace de forma universal, sino lo hace solamente cuando hay un grupo seleccionado de pacientes, por ejemplo, obesidad. Entonces, pacientes obesas se le hace la curva, y no son valores estandarizados para paciente embarazada, sino son los mismos valores que se utilizan en la no embarazada para hacer el diagnóstico. Ya de acuerdo a los criterios que establece la Asociación Internacional de Diabetes y Embarazo, entonces aquella paciente que se le hace, por lo menos debería tener una glicemia en ayunas, y creo que todos hacemos una glicemia en ayunas dentro del protocolo, afortunadamente en nuestro país es así. Entonces, aquella paciente que está por debajo de 92 es una paciente normal, la que está por encima de 126 igual se acepta como que es diabética pregestacional, y la que está entre 92 y 125, cuando salieron los criterios en el 2010 se decía esta paciente es diabética gestacional, pero resulta que a partir de ahí se dieron cuenta que se infló demasiado el diagnóstico de diabetes gestacional temprano debido a esto, y la misma Asociación Internacional retira 2 años después esa propuesta, y se empieza a ver qué otra opción se tiene, y la opción que ha venido cogiendo mucho más fuerza a nivel de la literatura es hacer una prueba adicional, que es la medición de la hemoglobina glicosilada,
Entonces, en esta paciente que está entre 92 y 125, en ese tamizaje de primer trimestre hacemos una hemoglobina glicosilada. Si está por encima de 6,5 hacemos el diagnóstico de diabetes, si está por debajo de 5,9 es una paciente normal, y si está entre 5,9 y 6,5 o 6,49 es una paciente que clasificamos como una diabética gestacional temprana. Ya en aquella paciente que es normal, vamos a hacer la curva entre las 24 y las 28 semanas de tolerancia con 45 gramos, con valores anormales de 92, 180 y 153, con un solo valor anormal hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Y el otro esquema es el que utiliza el Colegio Americano, en el cual hacemos una carga o la prueba de Sullivan con 50 gramos, no tiene que ser en ayunas, ¿cierto? Puede ser en cualquier momento del día. Carga de 50 gramos, si está por debajo de 140 es una paciente que no tiene diabetes gestacional, si está por encima de 140 requiere de una prueba confirmatoria o una prueba de mayor sensibilidad y especificidad, como la curva de tolerancia, y aquí se requiere de dos valores anormales, 95, 180, 155 y 140, esto es precarga a la hora, a las 2 y a las 3 horas. Entonces este es el esquema, esta sí es la foto que quiero que tomen en lo que tiene que ver con diagnóstico de diabetes gestacional y el esquema y el algoritmo que debiéramos utilizar en este momento. ¿Por qué no utilizar la curva completa? Probablemente, y eso es la discusión que se da, cuál es la prueba para hacer esa diferenciación de esa diabetes gestacional temprana, porque no hay valores que estén estandarizados ni validados para pacientes embarazadas de esa curva a esa edad gestacional. Entonces, por ese motivo, pues, y es más sencillo hacer una hemoglobina glicosilada que una carga. Entonces, las ventajas de cada una de las pruebas. Entonces, la de 2 pasos tiene menos falsos positivos, evita el 75% de las curvas, pero la desventaja es que retarda el diagnóstico. Es una paciente que tiene que ir al menos 2 veces a procedimientos de diagnóstico. Mientras que los otros criterios facilitan el diagnóstico, hay menor pérdida de las pacientes, la desventaja es que aumenta la incidencia y que todas las pacientes, pues uno de los argumentos es que deben tener ayuno. El tratamiento definitivamente está ya visto desde hace muchos años, 2005, 2007, los 2 trabajos más grandes que se han hecho de pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional requieren o no requieren tratamiento, y se disminuyen las complicaciones desde el punto de vista obstétrico y fetal. Y entonces aquí, importante, debemos tener un trabajo en equipo, hacer un control glicémico adecuado, vigilancia anteparto adecuada y definir muy bien el tiempo del parto. Dentro de lo que es el control glicémico, pues el que sabemos tradicionalmente, la automonitoría de la paciente con sus glucometrías en ayunas y 1 o 2 horas postprandial, cuando está con manejo con dieta. No hay diferencia entre que se haga 1 o 2 horas. Yo particularmente prefiero hacerlo 2 horas después, porque da tiempo, porque muchas de las pacientes trabajan mientras se desplazan de la casa, usualmente no cumplen el tiempo adecuadamente, están estresadas, corriendo, en fin. Por eso prefiero hacer las 2 horas. Y ahora que se están haciendo los monitoreos continuos de glucosa, no se ve que el mejor tiempo sea a la hora ni a las 2 horas, sino probablemente entre los 90 y los 100 minutos. Entonces sería 1 hora y media, pero todavía digamos que no estamos trabajando en ese sentido. Cuando tenemos la paciente en manejo con insulina, entonces a las 10 y a las 10 de la noche y 3 de la mañana, mientras logramos, para lograr descartar que la paciente no esté haciendo fenómenos adversos de hiperglicemia. Ya en lo que tiene que ver con el manejo de las complicaciones o el prevenir las complicaciones, diferentes estrategias para vigilancia del feto. El punto inicial de partida para el tratamiento es la dieta. Con estas indicaciones debe ser individualizada, hay que reducir el aporte calórico, más o menos mantener una dieta entre 1.800 y 2.200 calorías. Y esto nos ayuda a controlar la paciente. Y desde el punto de vista farmacológico, la insulina es el tratamiento estándar, es el recomendado, ¿cierto? Se pueden utilizar insulina humana, bien sea NPH cristalina, pero una de los, digamos, para quienes tuvimos que manejar
pacientes diabéticas por allá en el 2000 y no teníamos la posibilidad de utilizar los análogos. Ya los análogos están muy bien documentados, que tienen incluso mejor respuesta clínica que en pacientes con insulina humana, disminuyen los episodios de hipoglicemia y en especial lo que tiene que ver con el uso de las insulinas de acción ultra rápida. Entonces, nosotros le decíamos a la paciente cuando usábamos insulina cristalina, usted tiene que aplicar la insulina media hora antes de desayunar, pero la paciente se embolata. No, ya con los análogos, como el efecto es tan rápido, el inicio del efecto es rápido, es usted coloca el plato sobre la mesa e inmediatamente se aplica la insulina antes de empezar a comer y esto hace que se disminuyan los efectos. Y la ventaja de los análogos de larga acción es que tienen efectos de más de 24 horas, o sea que con una sola dosis podemos manejarlo. El problema que nos surge es que también en el 2007 aparece la incorporación nuevamente dentro del armamentario de manejo de las diabéticas, el uso de los hipoglicemiantes orales, y aparece primero la glibenclamida en el 2004. El doctor Odell Langer hace el trabajo en donde valida que tienen mejor o un resultado similar desde el punto de vista clínico con la insulina. Después se hace con la metformina. Posteriormente la glibenclamida se deja a un lado porque pasa la barrera fetoplacentaria y se asocia con hipoglicemia neonatal, entonces se deja, digamos, un poco de lado. Y la metformina, que también pasa la barrera fetoplacentaria, pero en menor proporción, no causa este tipo de efectos, tiene una efectividad clínica similar a la insulina. Y el gran problema de esta metformina es que cuando empezaron a hacer el seguimiento, un minutico más, por favor. Cuando empieza a hacer el seguimiento de los fetos que estuvieron expuestos a la metformina, se ve que estos fetos tienen un índice de masa corporal, estos niños de 5, 7, 9 años en el seguimiento tienen un índice de masa corporal mayor que los que fueron tratados con insulina. Y digamos, se tiene hipotetizado que esta metformina intrauterina puede causar algunas alteraciones también de programación para aumentar este índice de masa corporal. Pero cuando se evalúan los otros parámetros desde el punto de vista, por ejemplo, de neurodesarrollo y otros parámetros, se ve que no hay diferencia. Algunos trabajos también ya han reportado que eso que se observó inicialmente con el índice de masa corporal elevado no se presenta en otros grupos de pacientes. Entonces creo que se requiere una vigilancia mucho mayor, pero no pone, digamos, o no deja como el escenario para definitivamente sacar la metformina. La seguimos utilizando, por lo menos en mi caso la sigo utilizando, y vamos sumando información en términos de que la metformina incluso en algunos casos puede controlar mucho mejor los valores de control glicémico que la insulina, la metformina mejor que la insulina. Y el tema es de seguridad fetal, pero también quiero mostrarles esta última revisión que fue publicada en noviembre, diciembre del 2024. Es una revisión narrativa, no es una revisión sistemática, pero el punto es que sí hace un recuento de los diferentes reportes que se hacen con respecto de esa seguridad y esas alteraciones que han presentado los hijos de madre diabética expuestos a metformina, y deja muy, digamos, muy respaldado o tranquilo el hecho de poderlo seguir utilizando, y recalca que la metformina es un medicamento que se da mucho más fácil, es mucho más fácil de controlar. La paciente se adhiere mucho más fácil al tratamiento que al uso de la insulina, y sabemos que la insulina tiene mucho más dificultad tanto para la aplicación como para el seguimiento. Esto es lo que se utilizan algunos esquemas o modificaciones para ya la situación intraparto de la paciente que está recibiendo insulina. Y el momento del parto, que es otro de los temas importantes en aquella paciente que requiere o que no requirió de manejo farmacológico, sino solamente con la dieta. El manejo es un manejo expectante hasta el término, no requiere intervención antes de las 39 semanas y es apropiado llevar incluso hasta las 40.6 semanas. Claro que hay otras variables que nos definen si realmente la paciente puede llegar hasta allá o no. Y en aquella paciente que recibió medicación, tratamiento farmacológico, pero está controlada, probablemente el momento del término sea alrededor de las 38.6 semanas.
Pacientes que están descontroladas sí se manejan de acuerdo a las características clínicas del feto y pueden terminar el embarazo posteriormente. Dos cuñitas, últimos 10 segundos. El Congreso Nacional de Perinatología, ya la doctora Carol les va a hablar probablemente un poquito más, pero para que lo tengan en el escenario, 5, 6, 7 de junio, en un mes en Bucaramanga. Y el otro evento ya de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia es un evento, es el primero que vamos a realizar, es el Congreso Global de Salud de la Mujer, se va a hacer en Bogotá en 7, 8 y 9 de agosto. Es un evento que está diseñado para hablar no solamente de enfermedades, sino todo lo que tiene que ver con bienestar de la mujer. Realmente es una apuesta de FECOLSOC bien importante y mía en particular para lograr que no solamente hablemos de las condiciones de enfermedad de la paciente, sino de aquellas en las cuales podemos lograr el bienestar de las mismas, de las mujeres en general.